Continuamos con el desafío de seguir escudriñando las escrituras reveladas por Dios. Dios les bendiga, amado pueblo de Dios, remanente fiel. Como veíamos en el estudio Las palabras tienen poder andar práctico, esta es la parte 4. Y continuando con el tema de las palabras tienen poder andar práctico, ahora veremos cómo las palabras tenían poder en los evangelios. Todas las tres partes anteriores vimos pasajes o relatos del Antiguo Testamento donde la gente obedecía, creía, siendo siervos. Pero veremos si las palabras tienen poder también en el Evangelio, porque todos aquellos que hablaron le creían al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra. Veamos si también en los Evangelios ocurre lo mismo. Vayamos a Mateo 3.1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Mateo 3.2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios nuestro Padre no cambia. Desde que envió a Juan Bautista a anunciar la llegada y el comienzo del ministerio de Jesús, el llamado que hacía a los que le escuchaban eran arrepentíos. No decía hagan obras, absténganse de alimentos, vístanse de tal o cual manera, hagan o no hagan ciertos ritos. Solo profetizaba o declaraba que para acercarse al reino de Dios, lo único que se debía de hacer era arrepentirse de sus pecados. Ni siquiera declararlos, solo arrepentirse. Y como vimos con anterioridad, el arrepentirse no es más que darse cuenta de lo que se está haciendo y que no está de acuerdo con la palabra de Dios y remediarlo. Cambiar, renovar la mente, cambiar los patrones de pensamiento. El mejor ejemplo es con aquella mujer a la que iban a apedrear y la llevaron ante Jesucristo para que también participara de lo mismo. Y Jesucristo les dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y cuando ya no quedó nadie, le dijo a la mujer, ve y no peques más. Así de simple. Yo reconozco a Jesucristo como Señor de mi vida, confesando Romanos 10, 9 y 10, y creo que fue su Padre, nuestro Dios, mi Padre, el que le levantó de los muertos y soy salvo. Paso de muerte espiritual a vida espiritual. De ahí en más, es mi responsabilidad. Ya me dio todas las herramientas nuestro Padre Celestial. Me dio las 9 manifestaciones del Espíritu. Me hizo capaz y me dio la responsabilidad de operar 5 ministerios que si yo creo por operarlos, Dios los energice de acuerdo a la necesidad del momento. Me dio 5 derechos filiales, me adoptó como hijo, me prometió la vida eterna, me dio una armadura completa. Todo ese paquete lo recibí solamente con confesar Romanos 10, 9 y 10. Si lo creo, si lo creo y tomo ese paquete y hago lo que Dios espera que haga con él, más encima tendré 9 frutos. Y aparte de todo lo anterior, Dios me promete que por mi andar yo tendré 5 coronas que me serán entregadas en el Bema por su Hijo Jesucristo. Es un gran llamado. Se tiene al frente una meta, la que nos dará grandes frutos, vida eterna, coronas, solamente por nuestro andar de compromiso hoy día aquí en la tierra. Vayamos a Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, estamos hablando de Juan Bautista, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El comportamiento humano, el del mundo y el del adversario en su accionar, es cíclico, permeabiliza la mente, pervirtiendo los pensamientos, corrompiendo el comportamiento de las gentes, sean creyentes en Dios o incrédulos. Si damos un rápido vistazo desde el momento en que Dios estableció y entregó leyes, mandamientos, ordenanzas, preceptos y estatutos, el adversario astutamente siempre ha levantado un líder
al que le ha permeabilizado su mente por medio de la influencia diabólica y que ha caído en la egolatría. Y éste, teniendo su mente cauterizada y pervertida, se ha sentado en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, el que arrastra a la gente que le escucha y le sigue a la idolatría. Con Eva pervirtió su mente, seréis iguales a Dios. Génesis 3:5. Con Adán corrompió su comportamiento de obediencia a Dios, no confrontó ni corrigió a Eva. Génesis 3:6. Caín, que se creía mejor que su hermano, egolatría. Génesis 4 del 5 al 8. Lo que ocasionó la caída del hombre por los 5 sentidos, lo que lo llevó a perder la vida espiritual que tenía. Hablaba con Dios cara a cara. ¿Se imaginan ese privilegio de hablar con Dios cara a cara y todo eso lo perdió? Perdió el vivir en el Edén, perdió el que toda la creación estuviera sometida a él, solamente por no haber confrontado el error de Eva. Nada más. Y todo ese poder y todo ese señorío se lo traspasó al adversario por su desobediencia. Por eso hoy día es el Dios de este siglo. Y le pudo decir a Jesucristo que todos esos reinos del mundo se los daría si postrado lo adorase. Él no podía regalar nada si no lo hubiese tenido, pero los tenía, porque Adán se los traspasó. Ahora veamos también, como veíamos, Caín, que se creía mejor que su hermano, egolatría. Lo que ocasionó la caída del hombre por los 5 sentidos, lo que lo llevó a perder la vida espiritual que tenía. Hablaba con Dios cara a cara, era una vida completamente llena de Dios. El adversario de Dios corrompió la descendencia de Adán. ¿Se acuerdan que el pecado de los padres pasa a los hijos? El adversario de Dios corrompió la descendencia de Adán. Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, Génesis 6:2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. También vimos en un estudio anterior que cada vez que se refiere a la carne se refiere a los 5 sentidos, a los 5 sentidos del hombre. Por eso dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, no serán sus días, más serán sus días 120 años. Otro ejemplo de cómo el adversario corrompe los pensamientos y pervierte las acciones de los hombres la encontramos en la salida del pueblo de Israel de Egipto y la construcción del becerro de oro. A Aarón, el hombre que le era por boca a Abraham, para decirle al pueblo lo que Dios mandaba. Se dejó presionar por el pueblo. No se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Esa fue la respuesta que dio. Esa fue la respuesta que dio. Veámoslo. Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Éxodo 32:2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Éxodo 32:4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan lo que veíamos? Los 5 pasos que al final niega la palabra de Dios. Nuevamente aparece aquí. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No fue Dios el creador el que los sacó de la tierra de Egipto. A ese punto tenían permeabilizadas las mentes por la idolatría. Éxodo 32:5. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová.
Este es el mismo Aarón que le servía por boca a Moisés para transmitir lo que Dios decía. ¿Había mandado Dios a hacer el becerro de oro? ¿Un ídolo? No. No es lo mismo que pasa hoy con la gente que levantan sus propios ídolos, su religión, su doctrina, todas las obras que hacen, las construcciones que levantan, sus grupos musicales, sus danzarinas y toda su parafernalia. ¿Lo mandó Dios? Claro que no lo mandó Dios. Lo mandó el Dios de este siglo para desviar las mentes de las gentes que escuchan, que ven, que muchas veces palpan y huelen ese aroma, porque hay lugares que queman incienso, para permeabilizar sus mentes. Éxodo 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Se dan cuenta el cambio que tuvo Dios? ¿Te acuerdan que en el segmento anterior veíamos mi pueblo aclamado, yo lo escuché, mi pueblo sufre, yo lo vi? ¿Y sabes lo que dice Dios ahora? Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo ya no era su pueblo. Había dejado de ser su pueblo porque estaba siguiendo ídolos. Si lo aplicamos a hoy día, todos aquellos que están en religiones y que están siendo las parafernalias de las religiones, ya dejó de ser el pueblo de Dios. Así de tajante y así de claro. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Con anterioridad veíamos al rey Nabucodonosor y su ídolo. Si siguen escudriñando las escrituras, notarán que nunca se habla del adversario, nunca se muestra abiertamente al diablo, pero sí se puede descubrir su lazo en todos los libros de la palabra de Dios, donde la creación de Dios, el hombre y la mujer, ha caído desobedeciendo al Creador. Pero para nosotros, ya conociendo el ministerio del adversario, que es hurtar y matar y destruir, y su astuto solapado proceder, y los frentes que usa para pervertir la creación de Dios, será fácil descubrir la manera de influenciar, pervirtiendo y corrompiendo que éste tiene. Y siempre es lo mismo. Primero, egolatría. El yo decido, yo creo, yo tengo la verdad. Yo creo en mi religión, yo creo en mi líder, yo creo en el yo. Yo interpreto lo que Dios dice. ¿Entienden? Egolatría. Luego la idolatría. No es que mi líder, no, el que inició la revelación. Unos tienen a Schmidt y otros tienen otra gente. Pero siempre es egolatría, luego idolatría, llegando a la perversión. Y Dios lo muestra en Romanos 1. ¿Se acuerdan que lo leímos también y lo hemos estudiado en reiteradas oportunidades? Dejaron de dar la gloria a Dios y se volvieron a ídolos, a imágenes. Noten la constante, siempre por medio de palabras, sean estas de acuerdo a la voluntad revelada de Dios o que se opongan a la voluntad revelada de Dios. Siempre tendrán un efecto y una consecuencia. Volvamos con Juan Bautista y su declaración, su prédica, su profecía, la que aún hoy el adversario se ha encargado de pervertir y corromper, llevando a las gentes a idolatrar la creación, es decir, a Jesús y no al Creador, a Dios su Padre. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mateo 3:14. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
Mateo 3:15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Dios había mandado a Juan Bautista a profetizar, a declarar, a predicar la venida del Mesías y su propósito. Él nunca dijo que vendría Dios, tampoco que el bautismo de arrepentimiento que él efectuaba era para siempre. Por el contrario, él decía que vendría otro que era mayor que él con un nuevo bautismo. Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿por qué las religiones siguen bautizando en agua? Háganse esta pregunta. Entonces, ¿por qué las religiones siguen bautizando en agua? Porque no creen la revelación de Dios. Son incrédulos. Están engañados, tienen sus mentes cauterizadas. Ya no están en un error de juicio. Ahora están en un error de corazón, porque nadie los saca de su doctrina. Aunque esté escrito, lo niegan. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si tan solo hoy los nuevos fariseos, las religiones y sus seguidores creyeran lo que leen, la doctrina trinitaria, la doctrina de encarnación y la deidad de Jesús, implantada por la religión católica en los concilios de Nicea y Constantinopla, sería borrada, erradicada de las mentes de todos los que se dicen creyentes. Sabrían y se darían cuenta que han caído en el lazo del archienemigo de Dios, que por medio de la idolatría y la perversión, tanto de acción como la corrupción de pensamiento, están adorando al diablo. Verían que la creación de Dios ha sentado al diablo en el lugar alto y lo está adorando como Dios. Por la palabra de hombres corruptos, pervertidos, ególatras, idólatras, que en los diferentes concilios tomaron decisiones que hasta el día de hoy han tenido consecuencias. Gente convencida que está en la verdad, pero que no se dan cuenta que la verdad de la voluntad revelada de Dios no los tiene a ellos. Hombres y mujeres que están plenamente convencidos que lo que sus religiones y líderes les han dicho es verdad, y que esa verdad no se refuta. Aunque para avalar su pervertida doctrina tengan que sacar de contexto o interpretar lo que Dios ha dejado establecido desde hace ya miles de años. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Mateo 10:3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. Las palabras de Jesús tenían poder porque el Espíritu de Dios y el respaldo de Dios estaba con él. La prueba que Dios su Padre dio el día del bautismo de Jesús fue a los 5 sentidos de las gentes presentes, ya que el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús en forma de paloma visible, y que Dios mismo habló diciendo que el que ahí se encontraba era su Hijo, y lo hizo de forma audible para los presentes. Nadie de la gente de los que ahí se encontraban podía ignorar, refutar, negar lo que había acontecido. Habían escuchado a Juan Bautista decir que ese hombre que se acercaba era el que los bautizaría en Espíritu Santo. Habían visto que el Espíritu de Dios descendía sobre este hombre, y lo que era realmente milagroso e impactante, habían escuchado la voz de Dios testimoniando que ese hombre era su Hijo y que en él se complacía. Estas palabras, que dieron testimonio tanto por medio de Juan Bautista como por Dios mismo, fueron ignoradas, negadas y refutadas. Nada de todo lo que el Hijo de Dios dijo, predicó o declaró fue creído por esas gentes. Y les digo más, aún hoy tampoco son creídas. Estas palabras ya no tienen poder para las religiones y sus seguidores. La doctrina ha sido pervertida y corrompida por la idolatría de los líderes,
la idolatría de los seguidores y la perversión solapada del adversario. Amado pueblo de Dios, abran los ojos. La competencia, ya se les dijo, es fuerte y primeramente se desarrolla en su propia mente, también en su hogar, en todo el medio que se desenvuelven. Manténgase fieles. Y como Jesucristo dijo, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Imiten a Sadrach, Mesach y Abednego, que a pesar de todo lo que podían perder, no transaron y mantuvieron su integridad ante los ojos de Dios y de los hombres. Dios les bendiga.